Hola, bienvenidos a Voces Ignacianas 140 años de historias, el podcast donde traemos a nuestros egresados más destacados a lo largo de esta pequeña o larga historia. Y hoy estamos dichosos porque tenemos una cara joven, una cara nueva, reciente. Hoy estamos con Sara Arbeláez Pineda. Ella es psicóloga del SER, recién graduada, recién desempacadita de la universidad y además promoción 2020. O sea, es una chica bastante joven. Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias, súper bien. ¿Y tú? Muy bien y contentos pues de que estés aquí con nosotros, de que hayas aceptado la invitación y que especialmente tu visita acá al podcast también es para hablar un poco del tema del encuentro de egresados que próximamente Ujú. tendrán acá en el colegio. Pero eso lo hablaremos más adelante. Primero queremos que nos cuentes un poquito de ti, quién es Sara, cómo llegaste aquí al Colegio San Ignacio, en qué año llegaste. Bueno, gracias primero por el espacio. Yo no empecé, por ejemplo, en prejardín como la mayoría de personas pues de mi promoción, sino que yo ingresé en quinto en el 2014. ¿Y de dónde venías? Venía de dos colegios. Ah, Venía de la enseñanza, en el que estuve como un año o dos, pues muy chiquita, y también estuve en el San Juan Bosco, que queda en Belén. sí, ok. Em, y pues decidimos cambiar porque, decidimos porque también mi hermana se cambió conmigo en el mismo año. Y Y las dos estuvieron también en esos mismos exacto, sí, colegios. las dos estuvimos en la enseñanza y en el San Juan Bosco. Y mi primo ya estudiaba en el San Ignacio desde pequeño y nos propusieron que viniéramos a estudiar acá y nosotras dijimos como, ay, sí, pues obviamente sin saber, sin conocer a muchas personas. Yo estaba antes, pues mi primer contacto con el colegio realmente fue con inglés, Sí, inglés de los sábados. ok, el centro de Y, idiomas. y de ahí, pues yo ya conocía de alguna forma los espacios. Entonces, nada, pues yo dije como, bueno, metámonos al colegio y ingresé nueva en quinto. Ok, y bueno, ¿y qué recuerdas de tu historia en esos 6, 7 años que estuviste aquí en el colegio? Muchísimas cosas. De lo que más recuerdo, por ejemplo, es de los cursos de pastoral, Ajá, que siento que, bueno, pastoral en general tuvo un impacto súper grande en mi vida en cuanto pues los FAS, los encuentros con Cristo, como esas experiencias de acercamiento social me llamaron mucho la atención. También, no solo eso, sino, por ejemplo, las extraclases que habían en el colegio, las oportunidades como de competencia en el baile que teníamos aquí con el Inder, Adrián, pues Adrián yo lo llevo pues como en mi corazón y eso es como lo que yo más me acuerdo y obviamente pues los amigos que uno deja en el colegio. ¿lograste participar en competencias nacionales con este tema del baile? Nosotros participamos más que todo regionalmente, aquí pues en el INDER, y habíamos pasado a unos internacionales, pero desafortunadamente en esa época el colegio pues nos apoyó mucho para poder ir y no se pudo cumplir uno de mis sueños, pero pues igual siempre me gustó mucho y sin importar pues que ese apoyo yo seguía haciéndolo, pues es algo que igual seguía haciendo. O sea, en este momento seguís bailando, pero, o sea, artísticamente o socialmente, ¿no? Ah, bueno, no. Pues en competencias estaba antes, pero Ajá, ya me gusta hacerlo más como en términos de disfrute, pues como más un hobby yo en vez de como competencia, que era ok. algo que sentía que estaba quitándole mi gusto por eso. Pues como que ya al final, como también me gradué en pandemia y eso me fue alejando un poco también de los entrenamientos y todo eso, como que yo dije, yo ya no quiero ver esto como una competencia, sino que yo esto lo uso como expresarme y sentirme mejor conmigo misma y pues lo voy a seguir haciendo, pero ya no pues como compitiendo. Ok, entonces solo haces de manera individual o tienes como un grupo o algo con que lo hagas. No, lo hago, pues lo disfruto yo pues como de forma individual y a veces social cuando salgo, pues con diferentes amistades, pero y he estado en diferentes grupos pues alrededor del tiempo, pero ya en este momento específicamente no estoy en ninguno. Estaba más que todo como en formación, como para aprender otros estilos, porque aquí era más que todo urbano y cosas así, y ya pues como que ingresé a otros que eran más salsa, bachata y pues como otros tipos de baile. Ok. Sara, mencionabas pues como que resaltaban mucho el tema del baile, que esa es la parte artística, digamos, y la parte de pastoral.
digamos que por esos lados iría como tu predilección en el colegio, ¿había alguna otra materia que te gustaba, algo más que te llamara la atención e incluso que te llevara a escuela de psicología? Pues realmente a mí lo que me llevó a escoger la psicología, yo creo que sí está marcado por el hecho de que sí, que me gusta apoyar al otro, de estos contextos sociales, pero no solo eso, sino que hubo un momento en el colegio que fue en décimo, que fue muy difícil para mí Sí. y pues obviamente yo necesitaba como el apoyo de alguien más. Entonces en ese momento es donde surge mi primer acercamiento con un psicólogo, que fue Fabio, y que estoy eternamente agradecida con él. Y él fue el que hizo como ese acercamiento propio mío a la psicología. Entonces obviamente desde antes había como un gusto, pero como el encontrarme en una situación pues que me sobrepasaba de alguna forma y encontrar a alguien que me apoyara en ese momento fue como la chispita pues como para decir esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces digo yo que sí, pues que él fue uno de los guías más grandes en ese momento y obviamente otros profesores que me apoyaron mucho durante esas épocas, en su momento Godoy, por ejemplo, que estaba en el colegio, o Ricardo, me acuerdo, un profesor de química que no sé si sigue, pero creo que ninguno de los dos está, pero José Ricardo. sí, Sí está. sí. Sí está. Y pues siento que ellos no dimensionan el impacto que tuvieron en mi vida, pero fue realmente como un cambio 360. Y de algo se puede hablar, pues, como de qué ocurría en décimo que a ti como que te Sí, dijo, necesito ayuda. pues lo que pasó es que en ese momento económicamente no estábamos pasando en mi casa la mejor situación, entonces mi papá se tuvo que ir un año afuera del país, se tuvo que ir a Estados Unidos y obviamente en unas situaciones que no eran las más como esperadas, pues o como perfectas, por así decirlo, y yo en esa etapa de crecimiento, de alguna forma siendo adolescente y no tener la presencia de mi papá que había tenido durante mucho tiempo, fue un choque demasiado grande, inclusive me empecé a enfermar un montón y obviamente todos eran síntomas que yo no estaba expresando, pues y que sentía emocionalmente Ay. y que al final pues era por eso que estaba sintiendo y eso que estaba pasando. Ok. Y finalmente, entonces, todo ese apoyo que recibiste, no sé, pues dime si estoy en lo cierto o no, te lleva como a pensar como, bueno, de esta manera puedo servirle al otro. Si yo ya viví por esta experiencia, ya pasé esta experiencia, no quiero que otra persona, pues, que pase por lo mismo o algo incluso peor, no tenga esa ayuda, ¿cierto? Entonces ahí fue como donde tomaste la decisión. Exacto, pues como el ver que un psicólogo, pues porque a ver, yo empecé a hablar también con Fabio y todo eso y empecé a ir varios días con él durante pues las semanas. Estaba ya también en décimo que se hacía el proyecto de grado Ujú. y yo dije, yo quiero hacerlo de psicología porque de alguna forma me acerca un poquito a este interés que viene surgiendo como por estos lados. Entonces de ahí empezamos una investigación acerca de las herramientas proyectivas acerca del autor de Jung y Freud, Sí. entonces hablamos un montón de eso, pero me acuerdo que era también en discusión entre esto si es una ciencia, es arte, entonces lo hablamos con Santiago, lo hablábamos con Fabio, a ver cómo nos podíamos soportar, y de ahí también como que leyendo toda esa teoría, obviamente yo siento que me empapé un montón, como por el interés de, ay, bueno, ¿y qué significa esto más allá? ¿Qué puedo hacer, cómo puedo aportar? Y de ahí también surge como, ok, esto que yo estoy pasando y estas herramientas que existen también las puedo usar yo para el bien de las otras personas. Entonces siento que está como conectado ambas cosas, pues como que, bueno, todas las cosas al final que nos llevan como a lo mismo. Y finalmente, ¿para ti es ciencia o es arte? Para mí, yo siento que la psicología ha luchado mucho por ser ciencia y Sí. tiene bases científicas que buscan que literalmente se defiendan en lo que es una ciencia, pero hay aspectos muy sutiles de la psicología que siento que podrían ser un arte porque se habla de la subjetividad de las personas y que tú no puedes explicar la subjetividad de las personas científicamente como entonces todas son así, y por eso digo que tiene su arte y cada uno tiene una experiencia diferente va dando como unas pinceladas completamente diferentes, pero obviamente soportado de herramientas que sí estén válidas para apoyar a esas personas. Pero al final lo que hace un psicólogo es trabajar con la individualidad y la subjetividad de cada persona. Ujú.
O sea que en esos términos uno no podría hablar como de diagnóstico muy preciso, sino que cada diagnóstico va de acuerdo pues como a cada persona, pues como que va variando, ¿cómo explicarlo? Pues como que no hay algo estandarizado precisamente porque somos tan diversos que pues no es como lo mismo que en la medicina, pues la medicina son órganos y que funcionan de X y manera, pues el cerebro también va muy, muy conectado pues como el tema de la personalidad que es impredecible, ¿cierto? Exacto, pues como que si hay guías y por ejemplo hay un manual que es el con el que nosotros nos basamos para hacer un diagnóstico, pero obviamente es que de ver la teoría a la práctica es muy diferente, pues como que tú te encuentras con un libro perfecto que te lee unos síntomas, pero cuando te acercas a la realidad, no es que te vayas a encontrar perfectamente con esos síntomas tal cual las describen ahí. Obviamente sí es una guía muy buena que te sirve para listo, este tratamiento o cómo puedo llevar este tipo de personas o comprender un poco lo que está pasando a esta persona, pero de igual forma, pues como que hay que basarse mucho, entonces eso que estoy sintiendo en eso es subjetivo. No sé si me hago. Sí, 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 ya, Ujú. pues obviamente, pues habría que ahondar un poquitico más en esas ideas, pero pues no es como el espacio, pero sí es clara pues como la idea. Y Sara, listo, uno entras a estudiar psicología, me imagino que entras con una idea y ya cuando empiezas a avanzar en el proceso educativo pues de tu carrera, te das cuenta quizás que, uy, no, de pronto no era lo que yo me imaginaba y ya no quiero ir por este lado, sino por el otro. Entonces, ¿qué decisiones te cambiaron desde que empezaste a estudiar hasta que ya te graduaste ahí en lo profesional? ¿Cómo te refieres a mi carrera en psicología? Sí. Como si en algún momento dudé de... O si quizás Caray. tenías alguna noción de que era psicología y durante la carrera te cambió y ya no te querías dedicar a lo que pensabas que podías dedicarte, sino, no, me quiero ir por este otro lado. No, antes, pues como que en un principio mis dos opciones para estudiar eran negocios internacionales y psicología. Ok. Bueno, negocios internacionales porque también me gustaba como, bueno, en mi familia hay, se han caracterizado mucho como por vender y por ser así súper extrovertidos y negociantes. Entonces, como que siento que dentro de mí ya estaba como ese deseo, como, bueno, explorar esa parte. Además, empecé también en la universidad a hacer galletas y a venderlas. Ajá. Eh, Ese ahí salió un poquito de tu espíritu negociante de la familia. sí, de alguna forma sí, un poquito, pero pues igual como te dije, todo ese acercamiento que tuve en décimo a la psicología, siento que me confirmaron que era lo que yo realmente quería, pues que Ajá. realmente lo que gritaba mi corazón es ayudar a las personas, es irte por esta parte mucho más humana Sí. y de alguna forma sí seguir mi corazón Y no vender más galletas. y vender galletas en la universidad. Pero si las tuvieras que vender ahorita, las volvería a vender. Pues yo lo vendería, pero siento que igual eso tiene mucho tiempo, pues sí, como que eso requiere demasiado tiempo y dedicación y prefiero dedicarle ese tiempo a otras cosas de psicología que siento que ya van más alineadas con lo que me gusta, aunque igual es algo que disfruto, pues porque hacer galletas o de alguna forma cocinar o hornear es algo que me hace sentir bien a mí, pues me produce bienestar, entonces pues siento que lo haría, pero no lo extendería hacia un negocio así súper grande. Ajá. Digamos que es incluso se puede volver como una especie de lenguaje del amor tuyo. Lo podríamos llamar así, o no, no tanto para allá. Yo no lo llevaría como al lenguaje del amor, sino como algo que realmente, pues como un hobby que disfruto. Ajá. Y como que si estoy estresada o en algún momento como que me quiero desconectar de algo, puedo ir a la cocina y cocinar algo, porque eso me ayuda a estar también en presencia y de alguna forma, pues cocinar algo rico para la gente que me quiere, pues a mis papás al final, o pues todos los que eran test de mis galletas eran mi hermana y mis papás y mi abuela y mis tías. Entonces yo siempre les iba y les llevaba galletas porque también estaba tratando como de mejorar la receta, porque eso a veces me salía súper explayado, o sea, súper feo, hasta que se fue mejorando pues. Y también eso fue por iniciativa de una amiga, porque yo lo disfrutaba hacer y me dijo como, ay, qué galletas tan ricas, ¿por qué no las vendes? Ujú. Y yo, bueno, pues intentemos a ver, pues igual era algo que me gustaba hacer desde antes, pues ¿por qué no le metemos a ver qué tal?
Ok, y pues salió bien. súper. Vení, Sara, devolvámonos un poquito porque ahorita mencionaste que te graduaste en la pandemia. ¿Cómo fue graduarte en la pandemia? ¿Cómo fue esa Uy. experiencia? ¿Cómo fue ya ustedes en 11 empezando enero, febrero, llega marzo y pum? Nos fuimos todos para la casa. ¿Cómo fue como toda esa experiencia? Uy, no, para mí esa experiencia fue muy traumática. Pues realmente siento que aún hay una herida que no se ha cerrado, porque siento que no se permitió cerrar, pues porque obviamente la pandemia nos separó de, primero, las personas con las que más te veías todos los días, y aunque obviamente cuando nos graduemos ya no nos íbamos a ver, pues igual nosotros teníamos presente con que pues igual nos íbamos a ver, íbamos a tener inauguración deportiva, fiestas, mm, otros encuentros, por ejemplo, todos juntos. Entonces realmente fue como muy difícil y yo siento que hablando también con mis amigos, cada que hablamos de eso es como que todavía hay una herida ahí dentro de, no se pudo cerrar o como qué triste todo lo que nosotros esperábamos de nuestro once que no se pudo hacer. Pues que son muchas cosas que al final no tenemos el control de y pues obviamente tampoco, pues es algo que se nos sale de las manos, tampoco es culpa del colegio, pero obviamente que uno queda como con esa espinita como, qué dolor. Y años después, no sé, al menos ustedes como promoción, ¿se les ocurrió alguna manera como de resarcir ese momento tan crudo que de no poder celebrar precisamente su graduación y todo lo que dejaron de vivir pues en esos 9 meses restantes del año? No, pues yo creo que lo poco que se habló, pues porque ese año igual poco se podía ver. Ajá. Igual, como tú dices, los grados fueron inclusive súper tristes porque fueron separados. Entonces yo no podía estar como con todos mis amigos, entonces fue obviamente súper duro. Y intentaron, por ejemplo, hacer un prom, pero no todo el mundo podía ir. Y obviamente también las personas estaban con miedo a, ¿será que voy? ¿Será que me contagio? Y obviamente estábamos en un inmerso pues como de un contexto de susto, de lo que vaya a pasar por la salud. Entonces, no, pues como que no surgió, yo sé que varias gente sí se reunió, pero yo no hice parte y yo sé que la mayoría de personas no hizo parte pues como de ese encuentro. Sí. Entonces sí, pues igual nosotros tenemos como un grupo de la promoción, pero pues no nos hemos vuelto a ver. Inclusive De eso. desde eso, Uy, inclusive desde, pues nosotros hace 5 años, bueno, ya 6 este año, sí. pues cumplimos 6 años de habernos graduado y nosotros pensábamos hacer como, bueno, y si hacemos un quinquenio, pero pues como que al final no se dio y no terminó en nada y desde eso pues igual tampoco nos hemos visto ni nada. Bueno, ahí les queda la tarea a los de la generación 2020 para que se reúnan, porque esto no se puede quedar así. Total, hay que cerrar la herida. Sí, Sara, bueno, volviendo ya pasando ese trago amargo, Sí. terminas entonces la carrera recientemente. ¿Qué ha pasado como en estos meses desde que te graduaste hasta ahora, en marzo de 2026? ¿Qué pasa por tu vida profesional? ¿En qué te quieres encaminar? ¿En qué te gustaría trabajar? Y también empiézanos a contar un poquito, entonces, hablando de encuentros fallidos, este sí va a ser una realidad, Este sí, este este sí. sí, el encuentro de egresados 2014-2025. Ok, bueno, yo siento que, bueno, el graduarse de la universidad es una etapa completamente diferente de vida. Pasas de ser estudiante por ahí 20 años, 21 años, a ya pues sumergirte en la vida profesional. Ah, Entonces yo siento que es un salto que da mucho susto y que prácticamente muchas personas, y siento que lo hablo desde mi área de psicología, a veces estamos como en un vacío de, bueno, ¿y ahora qué? Si no quedaste como con trabajo en tus prácticas, entonces es un poquito más complejo el mercado. Pero bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar quieta? ¿Me voy a mover? ¿O voy a empezar a mover contactos? ¿Qué hago? Entonces, obviamente, está como ese sentimiento de susto, frustración, vacío, pero de ahí surge también, bueno, dentro de esa frustración, de ese vacío hay mil posibilidades y se puede crear lo que uno menos se imagine. ajá. Entonces, entre eso, pues cuando yo me gradué, yo dije, bueno, ¿qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a buscar contactos que yo tenía y empecé, por ejemplo, hablando con Fabio, que era pues un psicólogo que marcó mucho pues como esta historia profesional y pues hablé con él como
muy genuinamente para que me contara acerca como de su trayecto, acerca de todo lo que él ha vivido pues en su vida profesional. Y entre eso surgió, pues me contó que en el colegio, desde Pastoral, estaban haciendo como una comunidad de egresados Sí. y que querían hacer algo como con egresados, era un proyecto, pero que estaba como en pañales, pues un proyecto y yo, bueno, pues qué bacano, vamos a ver si me acerco un poquito otra vez al colegio, que no venía desde que me graduaba y eso que pues, Ahí por los lados. ajá, y también llegar a verlo súper diferente fue un cambio como, wow, pues, que es todo lo que le han hecho al colegio, inclusive la biblioteca que antes estaba como en el tercer piso Y ahora están y ahora está en el primer piso. Ajá. Y que yo siento que muchas de las personas que hace rato no venimos también va a ser como un impacto súper grande. Pero bueno, entre eso entonces yo le escribí, em, nos vimos y de ahí entonces él me pasó el contacto de los de Pastoral y empecé yo a hablar con Edward y entonces quedamos en una reunión con Edward y con Sara. Sí. Con ellos empezamos a hablar, nos reunimos y me empezaron también a contar que han habido demasiados cambios, por ejemplo, en Pastoral. Entonces también fue súper interesante escuchar todo eso, de que algunos cursos han cambiado y que ya la visión está diferente, que ya no están las mismas personas. Fue como, uy, qué bacano, pues este nuevo enfoque que le están dando. Entonces obviamente listo, ahí como hablando y me empezaron a contar un poquito acerca de como de los proyectos que tenían una comunidad de egresados que había surgido desde creo que un curso en 2023 con la promoción 2023 Ok, sí. que dijeron como, ay, pero cuando nos graduemos, que nosotros queremos seguir como ese lema del colegio que es en todo amar y servir, y de alguna forma, pues en todos estos valores que nos formaron en el colegio nos gustaría continuar. Entonces, de ahí surgió la idea, una idea que se fue formando y que al final, pues como que terminó en que empezaron a crear una comunidad, pero estaban simplemente desde la 2023 hasta 2025, pues ahora 26 que están. Sí. Entonces ellos seguían como de la mano y todo. Entonces ellos me abrieron las puertas a ser parte de la comunidad. Entonces yo dije como, ay, qué bacano. Obviamente en mi entusiasmo, después de las reuniones, yo empecé a hablar con amigos, empecé a hablar con mi hermana y los invité, pues les dije como, ay, pues mira, me contaron acerca de esto y ellos también estaban súper interesados en el tema y dijeron como, ay, también me interesa, podríamos hacer parte. Y yo, obvio. Entonces, bueno, ya se habla con ellos, ingresan al grupo. Inclusive hablando con mi hermana se encuentra que hay un grupo de pastoral desde la 2014 a la 2019. Entonces decimos como, ay, entonces si queremos que esto se vuelva más grande, entonces mandemos el link al grupo. Entonces obviamente se mete un montón de personas que uno no conocía y de ahí surge también como, bueno, no, estos vienen como en este proceso y estos de 2014 vienen como en otro, pues porque están en dinámicas diferentes, de posiciones diferentes de vida. Creemos otro grupo, pues porque ya se estaba llenando mucho el grupo y ya eso pues como que se salía de las manos o no estaba planeado. Sí. Entonces se crea pues como otro grupo que es como de los un poquito más grandes y entre eso pues invitando a la gente y todo esto de volver a conectar como con los valores de pastoral, con la labor social y con estas experiencias. Nosotros nos reunimos también para que nos cuenten los grupos que antes tenían, pues como, pues los grupos que empezaron, que nos empiecen a contar entonces qué estaban haciendo. Ajá. Entonces de ahí surge como conocernos, ¿cierto? Pues como el propósito, el objetivo, hacer comunidad, tal, listo, apoyarnos, labor social. Y ahí en una reunión dijimos como, bueno, esto está súper bueno, tenemos gente en esta nueva comunidad, pero no la suficiente aún. ¿Qué hacemos? Entonces, en una reunión, prácticamente hasta cuenta un jueves a las 6:30 de la tarde, propusimos la idea de como, ay, ¿y por qué no hacemos un encuentro de egresados y de alguna forma ahí aprovechamos para hablarles acerca de todo esto, de comunidades, de labor social y de alguna forma de reconectar y reencontrarnos? Entonces, obviamente, eso fue una idea que a todos nos encantó y nos llamó demasiado la atención y siento que todos estamos muy unidos por esa parte de ponerle o hacerlo mejor como por este grupo y por hacer obviamente dejar huella y sale pues como la idea entonces de hacer un video que entonces se vuelve súper súper viral. Sí. Sí, pero pues obviamente eso nos vuelve demasiado felices porque es como una idea que nace pues súper chiquita de una llamada a algo súper grande que ahora se va a hacer y que ya hay más de
250 personas inscritas, que uno dice como, wow, pues no teníamos ni idea de que esto iba a llegar a tan altos alcances, obviamente. Ustedes esperaban como 30 personas más o menos, me decías ahorita. Sí, total, pues es algo que uno dice, wow, pues qué bonito. Y al final también es como, ay, volver a reconectar con el colegio, que ellos también vean lo diferente que está y todo eso, que conecten con las otras personas que de pronto no se hablan, o también crear otra vez esas conexiones entre egresados, pues entre diferentes promociones, porque uno no solo se habla con las promociones, pues en la misma promoción, sino diferentes promociones, y también como crear esa red de contactos. Entonces, siento que nace de todo eso, como de, somos como, yo lo diría como varios jóvenes soñadores que se imaginan demasiadas cosas y que Pastoral y el colegio les dio las alas para permitirse soñar y hacerlo. Entonces siento que es súper bonito. Pero eso es bonito porque normalmente en los colegios es como, pues en otros colegios, solamente se mantiene sin mucho la generación, no hacen ni siquiera la generación, sino su grupito con el que se graduó de 25, 30, bueno, en otros colegios 40, 50, como me tocó a mí. Eh, Ujú. pero mira que es muy bonito que en el San Ignacio, y muchos nos lo han contado, muchas veces estas relaciones trascienden la generación, entonces empiezan a tener contacto con los de años anteriores o incluso con generaciones más jóvenes, eso es muy bonito. Sara, que en este momento, teniendo sí, más o menos 250 inscritos, ¿todavía se pueden inscribir o Sí, ya? todavía se pueden inscribir, pues porque igual nosotros sabemos que mucha gente se anima, se inscribe y al final puede que muchos no atiendan, pues o no vayan. Y obviamente estamos en la gestión como de confirmación dentro del grupo, entonces obviamente si se quieren inscribir, pues todavía tienen la posibilidad de hacerlo y que obviamente de ahí entonces ya nosotros partimos a ver si realmente pueden participar y que nos confirmen realmente para nosotros saber con quiénes contamos o con quiénes no, porque eso también hace parte de la logística y de todo lo que conlleva organizar un evento así de grande. Exacto, ¿y hasta cuándo se pueden inscribir? No teníamos fecha, pero como todos se inscribieron tan rápido, nosotros decíamos como no, pues como al principio esperábamos que 30, Claro. dijimos bueno, hasta el día antes, pero yo creo que, bueno, a finales de esta semana yo creería que ya se podría estar cerrando porque ya estamos hablando de que estamos demasiado cerca del evento. Ajá. Entonces sí, pues cerrar ya las inscripciones y que desde ahí nosotros podamos confirmar quiénes iban a asistir y quiénes. Y solamente requisitos que sean 2014, 2025 y que tengan ganas o hay alguna otra cosa que debe tener en cuenta. Sí, no, 2014, 2025, que tengan muchas ganas pues como de volver a conectar de alguna forma, que sintieron como ese llamado desde el video, desde la nostalgia como de volver aquí, volver al colegio y que quieran, no sé, crear, que estén animados obviamente como de volver a ver lo que está pasando en este momento. Eh, Nada, pues venir como con toda la actitud realmente, del 2014 a la 2025. Ok, y ya hay como más o menos un cronograma establecido de qué es lo que van a hacer ese día, desde qué horas se encuentran, hasta qué horas van, qué actividades van a hacer. El encuentro estimado está, bueno, están invitados desde las 9:30 Ajá, de la mañana, sí. teniendo pues como un lapsus de tiempo para terminar por ahí a la 1:30, estimado, obviamente. En este momento también estamos preparando como todas las actividades, pues nosotros nos estamos encargando de toda la organización y lo que queremos decir es como déjate sorprender, pues antes de decir cualquier actividad, que la gente venga también con ese entusiasmo y esa idea como de, ok, con la expectativa de, bueno, ¿qué va a pasar? Y esto es sábado, recuerda la fecha, Sábado 28 de marzo a las 9:30 de la aquí mañana. en la sede mayores del Ujú, en colegio. la sede mayores del colegio. Bueno, maravilloso, ojalá pues sí todos estos inscritos vengan, pues que salgan también unas buenas iniciativas de acá, que no solamente sea el encuentro, sino que se empiecen también a crear como todas estas redes e iniciativas Total. que ustedes están esperando movilizar en este momento, pues en asocio con el área de pastoral. Bueno, Sara, ¿qué crees tú en este momento que está haciendo el Colegio San Ignacio frente a la sociedad? ¿Cuál es la imagen que se proyecta hacia afuera de nuestro colegio en la sociedad? Es una pregunta muy interesante y siento que la hablamos mucho también dentro de la comunidad Sí, y también es lo que pensamos cuando queríamos publicar el video y es San Ignacio es y está en todas partes del mundo. O sea, yo siento que cuando uno se gradúa, uno deja conexiones y de alguna forma el colegio como que lo educa a uno
en esos valores de servir, de amar, de estar, pues como conectar con el otro y que lo digo alrededor del mundo porque sé que hay muchas personas que no solo están aquí en Colombia, sino que están alrededor del mundo y que también les gustaría ser parte como de esto y que cuando uno se encuentra un ignaciano, no sé, ya sea en la China, ya sea en Europa, uno siempre va a tener el mismo sentimiento de, wow, salimos del Colegio San Ignacio, qué bonito poder como compartir y siempre salen términos pues, o temas de conversación muy similares, pues como que es muy genuina la conexión que se encuentra cuando uno se gradúa del Colegio San Ignacio, siento yo, y eso permite como conectar con otras personas y siento que el Colegio San Ignacio forma líderes realmente en los diferentes ámbitos de, pues, de vida, porque no solo hablamos de empresarios, sino como de gente en el área de la salud que al final son líderes o en el área social, pues que siento que todos son demasiado reconocidos. Por ejemplo, Juli, que estuvo en el podcast, que me pareció súper impactante y que yo dije, wow, qué bacano esto que ella hace y que muchas veces uno no se da cuenta, pero siento que el colegio forma esas bases para uno ser así, pues porque siento que igual el colegio es como una semilla que va creciendo y a lo largo que uno va creciendo con él, se va haciendo más fuerte, pero con esas bases que el colegio pues aún le brindó a uno. Ajá. Entonces siento que de alguna forma el colegio sí tiene mucho impacto en, en el mundo, pues porque yo sé que están alrededor del mundo y que donde uno se encuentre un ignaciano, sé que uno va a tener una buena conversación, una buena amistad o va a surgir algo bueno. Entonces siento que realmente el colegio está haciendo muy buena labor, al menos desde que yo me gradué, pues porque yo hablo de lo que conozco, obviamente, Ajá. pero viendo también como ese deseo de compartir y otra vez conectar con egresados, hacer ver su historia, no sé, siento que es súper bueno que de alguna forma también voces más jóvenes se vean escuchadas, también me parece algo muy valioso que vale la pena recalcar. Sara, ¿y qué valores precisamente crees que se deba mantener, digamos, en la formación de los ignacianos que vienen de aquí en adelante? No digo jóvenes porque tú también eres joven, pero sí estos más jóvenes que tú que van a empezar a salir del colegio en estas próximas generaciones. Yo digo que la pasión, también el amor por hacer lo que uno hace, pues como por lo que uno ama, el servicio, Ajá. esos es como los pilares más importantes, o sea, amar y servir, siento que es como el colegio. Sí. Entonces, como seguir formando a los jóvenes en todo amar y servir prácticamente en todo lo que eso conlleva, todo lo que significa esa frase, que no solo es amar y servir al otro, sino amar y servirme a mí, encontrarme a mí, eh, pero también cómo puedo aportarle a otros y también en todo el tema del liderazgo. Entonces siento que lo que yo recalcaría y diría como ojalá el colegio siga así enseñando en valores en todo lo que es amar y servir, que va muy de la mano como de esto espiritualmente hablando. Ok. Y si la Sara del 2026 pudiera regresar a hablar con la Sara del 2020, 2019, ¿qué le dirías? Uy, yo le diría que siga, pues que siga para adelante, que todo lo que ella piensa que no va a pasar, pues que le meta todas las ganas, así sea con miedo, que al final todo se va vislumbrando y que siga su corazón al final, que lo más importante es que se escuche a ella misma y que siga su corazón, que eso la va a llevar a donde tiene que estar. Ok. Sara, para cerrar, hablemos de futuro. Está este encuentro de egresados que va a marcar como un norte, no solamente para ti, sino pues para todos los que ya hacen parte como de este grupo liderando este encuentro. Pero ¿hay de pronto alguna otra iniciativa que entre ustedes, los que están liderando, los que están viniendo constantemente a pastoral y estableciendo estas conexiones, hay otros proyectos en camino, en mente o prefieren esperar a ver qué pasa aquí? Nosotros, como te dije, pues esto surgió de una idea que estuvo en una reunión, entonces todo fue muy espontáneo. Obviamente tenemos muchas ideas en la cabeza que queremos gestionar, pero obviamente con la gente que se una, las cosas pueden cambiar un poquito Sí. o se pueden mejorar. Entonces tampoco te diría como que ya tenemos algo muy establecido, sino que estamos todavía como en el descubrirnos, pero eso nos permite también la posibilidad de crear cosas
increíbles. Pues, entonces no te diría como que en este momento tenemos esto, esto y esto, sino que se está creando y que obviamente también en base a lo que venían creando antes, que era lo de esta comunidad, que de igual forma, pues lo principal es que está basado pues como en esos valores y de que se quiere apoyar también a otras comunidades y estar presente, no sé, como en voluntariados o crear proyectos que pues que nos integren a todos como comunidad de alguna forma. Eso es lo que te podría decir yo ahora con certeza de lo que se viene hablando de la comunidad. Pero sé que acerca de eventos o futuros encuentros o actividades, sé que eso se va a ir dando a medida que nos vayamos reuniendo y se vaya pues, gestando como de alguna forma este sueño que nos permitieron vivir de alguna forma. Ujú. Y para Sara, en lo personal, de aquí a 10 años, ¿cómo te visualizas? Ok, es una pregunta muy interesante. Pues realmente yo en 10 años me veo también como no solo dando terapia, porque eso es algo que me gustaría hacer, pues como dar psicoterapia yo propiamente y tener mi consultorio y poder atender a diferentes personas, pero algo que también es transversal en mi vida, siento que es la parte de viajar. Ajá. Siento que viajar es conectar con otras culturas, es conectar con otras personas y es conocer el mundo. Entonces siento que lo conectaría mucho con eso, pues como que siento que igual no es ajeno a lo que quiero como propósito, sino que obviamente quisiera seguir conociendo el mundo y dejando vidas o sembrando semillas en otras personas, en diferentes comunidades o pues como que así. Eso es como un sueño que veo pues como a futuro y siento que es muy viable hacerlo en 10 años. Y es como, bueno, si tengo mi consultorio y todo eso, entonces armar de pronto una comunidad o algo así también afuera, afuera del mundo, pues es que afuera del mundo, perdón, afuera de Colombia, Maravilloso fuera del mundo. total, También. y seguir marcando con lo que a mí me gusta, como con lo que me apasiona, que es conectar, escuchar y, y servir. Pero, y dentro de ese espíritu nómada, ¿sí te imaginas como tener tu base aquí en Colombia o te imaginas estar en otro lugar viviendo? Pues idealmente me gustaría estar en otro lugar, entonces yo creo que en otro lugar. ¿En qué lugar te gustaría estar? Me gustaría estar de pronto en Europa, Ajá. me gusta España porque tuve la oportunidad de estar en España hace poquito también por la universidad, que estoy en una doble titulación. Ok. ¿Qué Eh, doble titulación? Eso no lo contaste. sí, es que Ajá, tranquila, cuéntanos, ahí vamos a ver. eh, es una, pues a ver, mi universidad, yo también inicialmente decidí lanzarme al CES porque tenía la oportunidad de uno lanzarse a hacer una doble titulación en España. Pero la doble titulación es lo mismo, o sea, psicología, pero no solo en Colombia, sino en España. Entonces también tener título no solo colombiano, sino español. Entonces allá tuve la oportunidad de, pues, de conocer obviamente esa cultura y ver otros tipos de pensamiento de vida o pues como otros estilos de vida que me gustaron, pues cómo se vivían allá. Ya. Entonces, pues no sé cómo explorar por ahí. E igual tampoco me suelto de que de pronto conozca otro lugar que pueda resonar más conmigo y irme para allá. Pues como en términos de mis sueños y todo eso. Ok, entonces en 10 años revisamos este podcast a ver Total, a ver si dónde estás en estamos. España o en qué lugar del mundo estás. Exacto. Sara, pues te agradezco mucho haber sacado el tiempo, no solo para este podcast, sino también para regresar al colegio, tener esta iniciativa junto a otros compañeros y pues obviamente desde el colegio, desde nuestro podcast, les deseamos todo el éxito en este encuentro y que de verdad empiecen a movilizarse iniciativas bien interesantes para seguir amando y sirviendo. Muchísimas gracias, la verdad, por el espacio y que de verdad siento que son como motores para uno seguir persiguiendo sus sueños. Entonces, gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también les agradecemos por haber estado en este capítulo de Voces Ignacianas, 140 años de historia. Nos vemos en un próximo episodio y a los egresados los esperamos obviamente en este encuentro. Chao. Chao.